Bendecido momento presente de Kines Planetarios, bienvenidos a este episodio número 15 ya de Cronomancia, el podcast sobre la ley del tiempo en donde revisamos las firmas galácticas de diferentes artistas planetarios. Estoy nuevamente con mi compadre Sebastián Paredes, enlazador de mundos cósmicos, Blanco. Bienvenido, Seba, a la Cueva del Descubridor. Vamos a revisar la onda encantada de la noche, la onda encantada número 15 dentro de esta progresión. Y tenemos unos artistas bastante 1320, lo conversábamos antes de partir. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido. Buenas, Rob. Aquí una vez más descubriendo los códigos armónicos de personas que fueron bien importantes, ¿cierto? En la vida en general, en influenciar a todos, ¿cierto? Así es. Y terminando también con estas ondas encantadas de... Primero vamos a hacer ahora la de la noche. Sí. Y el siguiente va a ser el del guerrero. Así que Claro. estamos madurando ya todo este castillo amarillo, ¿cierto? Cierto, y que con eso terminamos el castillo y ya nos queda lo último, ¿no? Las últimas cuatro ondas encantadas que se van a venir con el castillo verde, que también con eso vamos a cerrar el ciclo de cronomancia para darle también un término a todo esto. ¿Cómo lo pasaste estudiando esta onda encantada de la noche? ¿Estuvo bueno, no? Bien, estuvo interesante. Creo que hay personajes muy claves. ¿Ya? Mucho que abordar. Costó encontrar a ese un poquito de información Claro. con algunos, pero bueno, hay que buscar y siempre encuentra. El armárselo, que busca armárselo. encuentra, dice. Bueno, en este episodio de Cronomancia vamos a ver a 4 artistas planetarios. Vamos a ver primero a Stephanie South, que es la conocida como la Reina Roja, que es la aprendiz de José Argüello y la que sostiene hoy día todo lo que es la ley del tiempo y la información de la ley del tiempo en su fuente. Vamos a ver también que ella es serpiente eléctrica. Vamos a ver después a Alberto Ruz, que Alberto Ruz es una luna resonante también de la onda encantada de la noche, que es el descubridor de la tumba de Bacal Botán, y que ahí vamos a ver unas sincronías que están súper buenas, que la mayoría de la gente que conoce la ley del tiempo las conoce, pero los que no se van a hallar un par de sorpresas interesantes. Después vamos a ver la vida de Mahatma Gandhi, que es un humano planetario, que es una de las personas que participó en la liberación de la India a través de una forma de guerra, por así decirlo, pero a través de la paz. O sea, no con la violencia, de la no violencia, y que también tiene una historia súper interesante y súper sincrónica que vamos a estar revisando. Y finalmente, Frida Kahlo, que tiene el kin del Mago Cristal, que es la primera generación perdida, esta artista mexicana que es súper conocida, una de las primeras feministas, que tuvo una vida bastante compleja, con bastantes como accidentes, con enfermedades, pero que de igual manera logró resaltar. ¿Te parece si comenzamos con Stephanie? Empecemos con este kin. Bueno, Stephanie South nació el 8 de enero de 1973, que es firma galáctica codificada como la serpiente eléctrica roja y que tiene como arquetipo galáctico la iniciada serpiente. Le damos la afirmación galáctica para comenzar como siempre, Seba. Veamos entonces el kin 185, serpiente eléctrica roja, Stephanie South. La afirmación galáctica dice: activo con el fin de sobrevivir, vinculando el instinto. Sello el almacén de la fuerza vital con el tono eléctrico del servicio. Soy guiado por el poder del agua universal. El poder de la luna. Poder de la ¿cierto? luna. ¿Qué es lo que nos dice el oráculo de la quinta fuerza? Y el oráculo dice como análogo: el mago eléctrico, kin 94, tiene como guía a la luna eléctrica, kin 29, tiene como antípoda el águila eléctrica, que es el 55, y su antípoda es el kin 76, el guerrero espectral. El guerrero espectral. El águila eléctrica es el de la convergencia mórdica y el de Nostradamus. También, claro, ¿cierto? ¿verdad? Tiene como Cicrono al Cicrono con 192, que es el humano planetario, que es el de Gandhi, que lo vamos a ver también más adelante. Y su misma onda encantada. Y su misma onda encantada de la noche, por lo tanto, el sueño duplicado, por así decirlo. Claro. Y nació en el año de la tormenta rítmica, en un Limi 27 de la luna rítmica. O sea, nació en un año de la tormenta rítmica, un año rítmico en la luna rítmica. Que también tiene mucho que dice eso de su vida. Bueno, la biografía de Stephanie no es como ampliamente pública, está en su libro, principalmente La no inscrita, que de ahí es donde sacamos la mayoría de las informaciones, ¿cierto? Claro. Que es un libro que ella escribió hace un par de años, que en el fondo vino a
a que ella contara su versión de todo lo que ha sucedido, de cómo ella vivió sus procesos. Entonces, esta cronomancia tiene mucho de las fechas que aparecen en este libro. ¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Por dónde quieres comenzar, Seba, con Stephanie? Uf. Bueno, la onda encantada del sueño y algo que ya Claro. hablamos en capítulos anteriores, ¿cierto? El poder de lo que pasa En cuando el nos mundo vamos en el onírico. mundo onírico, ¿cierto? Cómo tenemos la capacidad de recibir información que va, digamos, impactando nuestra vida. Yo creo que acá tenemos una persona que está muy vinculada digamos, los mensajes que fue recibiendo de a poco, desde muy temprano, a través de los Claro. sueños, y que después ya, digamos, como que le mostraron que tenía que ser parte, ¿cierto?, de todo esto que estaba emergiendo como nueva humanidad. Un rol que es importante, digamos, muy relevante con lo que es el movimiento, ¿cierto? De las 13 lunas, el legado de Balún Botán y De la transmisión Maya Galáctica. de la transmisión Maya Galáctica. Y para mí, cuando yo pienso en la serpiente eléctrica, ¿Mm? digamos, porque ambos hemos hecho cursos con Stephanie, Sí. es esto de preparar, digamos, como toda nuestra corporalidad, nuestro cuerpo, ¿Mm? para despertar esa tecnología interna, ¿cierto? Exacto. Ella siempre habla de esta tecnología, pero no externa, ¿no? La tecnología interna, que es básicamente entender la telepatía, ¿cierto? De qué forma vamos despertando y escuchándonos a nosotros mismos para tener, digamos, una claridad con nuestro camino. Exacto. Y en el fondo, a mí lo que me impresionó o sea, no es lo que me impresionó, porque igual he tomado varios cursos con Stephanie y la verdad su forma de transmitir el mensaje a mí resuena mucho conmigo Mm, y la forma en cómo ella habla también resuena mucho porque deja que las cosas como que se instalen, como que la información que es muy vasta, ella dice, y es muy profunda y hay muchos tesoros, que son palabras que ella ocupa mucho, que hay mm, que descubrir. mm, Siento que son paso a paso y que va como en contra de la aceleración del tiempo al que estamos acostumbrados, ¿te fijáis? claro. A mí lo que me impresionó es que ya desde chica ella empieza a tener sueños. Mm, Muchas de las cosas y muchos de los mensajes de los boletines intergalácticos nacen desde sueños. Como mm, que ella tiene una conexión muy cercana con los sueños. Vamos a ver que durante toda lo que lleva de su vida, los sueños han sido parte importante. Es decir, por ejemplo, ella ya a los 8 años, cuando ya empieza a transitar su serpiente espectral de la onda encantada del águila, ya empieza a escribir estos sueños. mm. O sea, ya es tanto lo que está soñando que dice que tiene que empezar a registrarlos porque de alguna manera es algo que está sucediendo importante. Desde muy Y chiquitita. desde muy chica, Mm, ella siempre pensaba, o sea, soñaba sobre, en el libro sale que eran como túneles de tiempo subterráneos, mm, como las historias que están enterradas en los ancestros, te fijas, en la tierra como la memoria, mm, como que ya empieza a sacar y como que tenía muchos viajes al pasado y al futuro, incluso eh, como que creo que conoció a Botán en esos viajes cuando era muy chica sin reconocerlo. mm, Pero lo interesante es que en ese periodo de que nace una onda encantada azul, tiene un proceso de sueño y de transformación muy pequeña con sus años azules que está muy bien como notado. Hasta mm, que tiene 19 años, que es una fecha que para ella cambia su vida, mm, en donde por desconocimiento tiene una sobredosis de droga, ¿cierto? Y tiene una experiencia cercana a la muerte, en donde se muere por unos minutos y se va como a este mundo de, de otra dimensión, por Claro, así está en el decirlo, tránsito en el tránsito ahí. entre uno y otro. Y lo que a mí me impresionó de eso es que se le da la opción. Mm, Se le da la opción de quedarse en la dimensión siguiente o volver a esta dimensión y ella vuelve por su papá. mm, Porque ella se ve a ella misma en el funeral y el sufrimiento y la emocionalidad que tiene el papá con el sistema y no se lo permite y vuelve. claro. Y para mí eso como que marca algo súper importante en la vida de Stephanie, porque en el fondo marca un antes y un después. Cuando uno tiene una experiencia cercana a la muerte, en el fondo es como una nueva posibilidad, un nuevo reinicio. Y Mm, eso le pasa transitando el sol solar, ujú, que es de la onda encantada del humano. Es decir,
como un golpe de maduración, como un Claro. golpe de que algo importante va a pasar aquí. El pulso del tono solar. Así es. Y bueno, como el sol solar, ¿cierto? Está terminando la onda encantada del humano, Ujú. llega su año 24, que es, ella lo dice para el 8 de enero, y nace un 8 de enero, ¿cierto? En el 8 de enero del 97, en donde empieza ahí a sentir una energía como distinta Ujú. y que lo lleva a conocer su kin. Exacto. Que en el fondo esta serpiente eléctrica, y lo conoce transitando serpiente magnética. Es decir, parte como un proceso de iniciación con la serpiente, que es de su familia sin duda, Claro. pero que también abre el castillo azul de la transformación. Y eso también lo encontré genial porque... O sea, de la iniciación. perdón, de la iniciación. de la iniciación. Claro. No, claro, pero parte su proceso de iniciación, Ujú. pero que la serpiente magnética es del castillo azul, de transformar. Claro. Verdad, claro. ¿Cachai? Sí. Entonces, es como que se transforma en su iniciación. Es Mm. como que ya llega a un punto en donde como que el orden sincrónico la lleva a una posición donde, oye, vamos a empezar un proceso de iniciación, pero que te va a transformar. Bueno, todas las iniciaciones son transformadoras, Claro. pero como que con ella se ve súper bien representado en cuanto a los ciclos que ella está transitando. Y ahí es donde conoce a Paul Levy, que es un mago cristal, ¿cierto? Claro. Mago cristal también... De su misma onda encantada. de su misma onda encantada, y es reconocido el mago cristal como la primera generación perdida. Por lo tanto, hay un recuerdo que es el que la saca el King y que lo lleva al primer Whole Earth Festival, al Festival de la Tierra Entera, Claro. que es donde conoce a José Argüelles. Sí, aquí es interesante ahí como justo a los 24 años, me llamó mucho la atención que fuera a los 24 años, que es Ya. la referencia para nuestro planeta. De Velatropa dentro 24. De Velatropa 24, ¿cierto? De donde estamos orbitando, y de que a través de los sueños ella cada vez profundice más en las historias del mismo planeta, ¿no? Como Claro. de dónde estamos situados en el sistema solar. Y claro, ese punto de partida, cuando le leen y le activan, digamos, la firma galáctica, empieza una etapa totalmente nueva en su vida, ¿no? Que Sí, claro. cambia, pero Completamente. rotundamente. Ella en esa época estaba, si mal no recuerdo, emparejada con Paul Levy, tenía algún tipo de relación. Y él lo lleva a este Whole Earth Festival, en donde Claro. conoce a José Argüelles, y lo conoce en un 9 de mayo del 98. Está dateado en su libro como mono rítmico de la onda encantada del enlazador, ¿cierto? Y ella está transitando un perro lunar de la onda encantada de la luna. Ujú. Y ahí ya parte este cambio que para mí yo lo encuentro trascendental, porque Ujú. ella conscientemente empieza, a través de su libro, empieza a contar sincronías. Por ejemplo, que el odómetro del lugar donde fueron hasta el Whole Earth Festival eran 1320 millas, ¿te fijáis? Claro. Y empieza a entender o a absorber las sincronías como algo natural. Claro, empiezan los números a informarle. Creo que hay una frase que le dice, como la frase típica de José Argüelles, dice, quien controla tu tiempo, controla tu mente. Si eres dueño de tu propio tiempo, controlarás tu propia mente. Y esa frase como que a ella le despierta la memoria y dice como que aquí hay algo importante que está sucediendo y hay algo que va a salir de ahí. Y después, claro, tengo otra sincronía que ella menciona en el libro, que es que cuando está transitando son tipo A perfecto. Que el año 26, siempre tú con tu King 26 lo traes, esta vez lo quise traer yo, en el año 26, va a haber se encuentra con José Argüelles en una galería en Portland, en una galería que se llama Time is Art, en Old Town Portland. Están haciendo este evento, Ujú. y ahí José Argüelles se la topa de frente y le dice las palabras, le dice, sigue soñando el sueño más alto. Cuando leía eso decía, wow, ella está transitando el águila, que es la visión, la creación, ¿cierto? Que vuela alto, Claro. pero ella es de la onda encantada de la noche, que es el sueño. Entonces, como sueña el sueño más alto, es como que le calaron hondo esas palabras, y como que también genera como un antes y un después. Ella ya está en la onda encantada del caminante en el tercer piso, o sea, está recién... Nostradamus, ¿te acuerdas que revisamos ese aquí? Sí, mismo Nostradamus, como que recién está iniciando ese proceso de iniciación, recién está poniéndose al servicio del tema. Claro, ella empieza a vincularse ya con mismo José y Loidín. Exacto. Y hasta que empieza, bueno, a estudiar, a profundizar en los estudios del encantamiento del sueño,
el Telectonón, hasta que viene el Seminario de Magos de la Tierra. Que fue un tiempo, unos días después, pues, o sea, estamos hablando se encuentra con esta ahora y el 99 fue el mismo año de los Magos de la Tierra. Claro. Y ahí le piden transcribir las 28 meditaciones que se dictaron en ese seminario, ¿no? Hay que recordar ese seminario que se hizo muy cerca de donde está tu cueva del Guerrero. A 21 kilómetros. A 21 kilómetros. Y bueno, fue ese gran seminario que ha sido el más importante a nivel mundial, que se impartió acá por 49 días, ¿cierto? Exacto. 7 semanas, 7 semanas. Con personajes que ahora se conocen como los Magos de la Tierra, quienes asistieron, aproximadamente 144 personas por esos 49 días y digamos, marcaron una generación entera de personas, ¿cierto?, a ponerse al estudio de toda esta información. Claro, y ahí Loidín con José le proponen que haga, y es periodista, no dijimos eso, Stephanie es periodista, claro. Trabajaba antiguamente en un diario como reportera. Reportera. Entonces ella toma esta misión de transcribir esta información que fue grabada, están los audios, ¿cierto? Están las transcripciones hechas y después están las traducciones hechas, gratuitas en la página de 13 Lunas, por si es que a alguno le interesa, en 13 Lunas están las transcripciones completas de estas 28 meditaciones. Mencionamos el capítulo 1, ¿te acuerdas? Sí, la meditación 6 de Picarquín, de ahí habla de cronomancia, que es lo que hacemos. Exactamente, ¿no? De ahí sacamos ese término. Y ella le ofrecen que haga la transcripción a cambio de que la inviten a un seminario como resumen que se iba a hacer en Mount Hood, con lo que se transmitió, pero más comprimido en 7 días, y ella acepta, y parte esta como relación con la ley del tiempo, ya trabajando para ella con este tema de reacción, pero una relación con José y con Loidín que era muy cercana en ese minuto. Claro. Y bueno, esto fue en el año 2000. Ella ya está transitando el sol autoexistente de la onda encantada de la Tierra cuando va a este Mount Hood, a este evento, y después viajan a Palenque. A celebrar en el 2000... no, eso fue después. Creo que era el aniversario número 48, o eso creo que viene después. Sí, que fue como el 48, 49 de Palenque, y ahí ella tiene una experiencia en donde ve unas naves cuando van caminando ¿cómo se llama? Al sitio arqueológico. Tienen esta experiencia que para ella son importantes porque son como detonadores o marcadores o gatillantes de que lo que está haciendo es correcto, como una confirmación de lo que está haciendo, ¿cierto? Después, bueno, y ese mismo año, ya terminando el 2001, es cuando ella tiene este sueño que lo comenta siempre en sus ¿cómo se llama? En sus cursos, y lo comenta detalladamente en lo que es el libro, que es cuando vive el momento en que explota Maldek. Tenemos que recordar que Maldek es este cinturón de asteroides, este planeta que era como la primera prueba dentro de este sistema solar que explota, claro. Y ella se ve volando y ve cómo este planeta se está destruyendo, y recordar que la serpiente y el mago, estamos ahora en un año del mago entonado, están en el flujo solar, en el solar profético y galáctico kármico, están en Maldek. Entonces, claro, como recordar la memoria de lo que sucedió en ese proceso, y para ella tiene este sueño y como que le siente ese llamado como a registrar la historia cósmica. La ¿cierto? Historia cósmica, como que, oye, ¿sabéis qué? Hay una historia que está más allá de lo que estamos viviendo acá, que tiene que ver con los otros planetas que habitamos, y como que ya empiezan como a gestar. Estamos hablando en el 2001, que las historias cósmicas se empezaron a escribir en el 2002, más o menos, ¿cierto? En el 2002 partió el sistema. Entonces, fue como un presagio a lo que se venía. Yo eso lo encuentro notable. De hecho, es una de las cosas que más me fascinan de la ley del tiempo, es que tengamos acceso a indagar en lo que es nuestro sistema solar, ¿cierto? Claro. Siempre hablamos de la fractalidad del tiempo armónico y de cómo si Velatropa y este planeta es 24, nosotros somos 24, o sea, si todo este sistema de Velatropa es 24, la Tierra es 24.3, claro, y cada uno de nosotros es 24.3 y 3 y 3, ¿cierto? Claro. Y cómo a través de registrar todas estas mediciones y estos patrones armónicos que tienen ciclos que son solares, lunares y estelares principalmente, ¿cierto? Entendiendo los códigos sirianos, podemos acceder a una historia que vivimos, ¿no? Y que tal vez tenemos olvidada, que de hecho eso habla un poco
la sonda Arturo, ¿cierto? Exacto. Que es explicar, ¿cierto? Tener algo más de noción de que somos y el planeta está inserto en un sistema. Exacto. Y que este quinto planeta del que hablaba, este cinturón de asteroide que está entre Marte y Júpiter, es un eslabón perdido. Exacto, el quinto acorde perdido. Por eso siempre nosotros hablamos de la quinta fuerza, de cómo se llama, del oráculo de la quinta fuerza, porque en el fondo una de las funciones de la ley del tiempo es recordar ese quinto acorde perdido, es hacer sonar la canción armónica para que el sistema sonara, y eso se hace a través de redimir lo que sucedió en ese planeta. Pero es importante eso porque cuando tiene este sueño, ¿cierto? Después al año siguiente ya se convierte en el aprendiz de Balún Botán. Balún Botán Claro. en su biografía cuenta que estuvo durante mucho tiempo buscando aprendices, tuvo un par de aprendices que fueron hombres, otros que fueron mujeres, ¿cierto? Pero nunca alguien como que sintiera que era el minuto de hacerlo. Y con Stephanie eso cambió. Sí. Entonces, ya para el cumpleaños de Balún Botán, en el 2002, ella se convierte en la aprendiz y empiezan con este proceso de transmisión, De transmisión. ¿cierto? Claro. De las historias cósmicas que se traducen en 7 volúmenes de las crónicas de la historia cósmica, uno por cada año, y que fue un proceso larguísimo, en donde tenían diferentes rutinas, las partieron haciendo en Estados Unidos, después se fueron a Nueva Zelanda, después terminaron en Australia, después Stephanie tuvo que terminar el libro, el sincronotrón, el último, el del cubo. Ok, son 7 tomos. Son 7 tomos de 300 páginas, ¿no? Claro. Y además todo eso, paralelamente, Balún Botán seguía pintando. Incluso ella hace poco sacó un libro que se llama La terma de la Reina Roja, en donde está representado pictóricamente lo que Balún Botán pasaba en esos minutos, como para poder darle un poco más de contexto a lo que sucedía. Pero en ese proceso de 7 años, ellos tuvieron una relación de pareja, se terminan casando por un tema de documento, pero en el fondo hay una transmisión que era día a día, siguiendo el orden cíclico, siguiendo el orden sincrónico, escribiendo y después reeditando, porque ella en el libro cuenta que, claro, ellos tenían meditaciones en la mañana, se levantaban muy temprano, hacían todo, hacían la transmisión, pero después ella se tenía que ir con los apuntes y con las grabaciones, tomando para poder darle contexto, porque en el fondo una de las cosas que a mí me impresiona de las crónicas de la historia cómica y de la ley del tiempo en general es la coherencia. Sí. Y de repente, cuando tú tenés que hacer muchas cosas, vais perdiendo un poco la coherencia, pero eso no pasa en esto. Claro, y distinto es esa transmisión que es mental, claro, a plasmarla después menos mal que, digamos, tiene esa profesión que, digamos, da cuenta de que es la persona, digamos, adecuada para retranscribir eso, ¿no? Exacto. Como con las habilidades seguramente académicas que tuvo, ¿cierto? Siendo reportera, periodista, para después, digamos, bajar del plano mental allá al contenido literario, digamos, todo lo que es la historia cósmica. Exacto. Y bueno, y ese proceso son 9 años en total, ¿cierto? Claro. Entre que parte siendo alumna y Balún Botán muere en el 2011. Claro. Lo que a mí me impresionó de ese periodo, independiente que hubo varios conflictos con Loidín, que no quiero ahondar en el tema, a los que les interesa saber más sobre el conflicto en el libro, está escrito completamente. Tienen este proceso que se da en puros años rojos, ¿cierto? Ya en el ¿cómo se llama? Ella parte su aprendizaje con Balún Botán, ella transitando el perro rítmico. Claro. O sea, como el equilibrio en el amor incondicional, ¿cierto? Que es de la onda encantada de la serpiente. Y termina transitando el águila lunar, que es de la onda encantada del mago, en el año 2011, cuando está. Y lo que quería enfocarme en ese periodo es que durante todos esos años rojos, ella empezó a escribir estas crónicas de la historia cómica junto a Balún Botán como un proceso iniciático. Y después cuando termina, se muere, se trasciende de Balún Botán, ella está en el Águila 2, que es una onda encantada blanca, claro, y se vienen varios años, o sea, está 2 años en reclusión, ¿cierto? Dentro de la casa, para saber qué es lo que tiene que hacer. Después sale un poco,
hace un evento, por ejemplo, el del aniversario de la muerte de Balloon para hacerle como un funeral. Claro. Se da cuenta que hay dos grupos que se hacen, los que están más siguiendo lo que deja Balloon Botán con las crónicas con el Stephanie, los que están más con Loidin, Claro. por el conflicto que existe internamente. Y eso también a ella le afecta mucho. Entonces, se vienen 13 años para ella, o 12 años en ese sentido, de introspección. También estamos, ¿cómo se llama?, en un proceso en donde ella ha estado sacando información, haciendo cursos del sincronotrón, escribió La No Inscrita, este texto que es donde sacamos toda esta información. Acceso a tu ser multidimensional. Que el resumen que lo hizo en el año de la semilla ese libro galáctico, maravilloso. Sí. que claro, es un libro que ella escribe en el año 2014, que en el fondo resumen las 7 o las claves de las 7 historias, de los 7 tomos de la historia cósmica. Y ahora últimamente ha estado como sacando nueva información y como adaptando la información. Y si nosotros sacamos el kin o el tránsito que está transitando hoy día Stephanie, es de la del águila magnética. Es decir, Mira, está terminando su etapa blanca. Entonces. Ahora recién, estamos ahora en julio, acaba de pasar el día fuera del tiempo, ya nació en enero, por lo tanto está en este ciclo del año 2023 que le toca el águila magnética, que es como la transformación. Es decir, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar un proceso de transformación trascendental en Stephanie, que es lo que nos tiene por traer, porque en el fondo, si estás en tu año rojo, aprendiendo, en tu año blanco, refinando, ¿cuál va a ser la transformación? ¿Qué es lo que se va a venir? Entonces, a mí como que eso me dio como esa... Está expectante. Sí. Esperanza también, ¿cachai? Encuentro que hoy día en el mundo tecnosférico hay tanta información errónea sobre la ley del tiempo, desde el minuto en que se le dice calendario de 13 lunas o Kin Maya o palabras que no están correctamente y que es parte del canal. La intención es como ordenar lingüísticamente lo que significa esto. Y que justo se sincronice con que Stephanie saque una plataforma de estudio y que ella esté transitando por un águila magnética y se vienen puros años azules en su vida. Siento que vamos a vivir todo un proceso porque en el fondo nosotros seguimos esa corriente o ese linaje maya galáctico. Y los que han tenido la oportunidad de tener un curso con ella, ya sea de manera presencial o de manera virtual, yo creo que es siempre una experiencia muy, muy, muy grata, muy profunda. Sí. Así que sí, a todos los quienes que quieran seguir estudiando y profundizar, si tienen esa chance de hacer un curso que generalmente son mundiales, ¿cierto? Sí. Siempre están los kines de Italia, de todas Que bueno, partes. yo he participado en los equipos de traducción al español. De hecho, tú has estado bien activo en la parte de traducción y son fenomenales. O sea, son la verdad con bastante contenido, de una dinámica muy, muy amigable. Así que todos los que quieran alguna vez profundizar, si tienen la chance de unirse a uno de estos cursos, yo los recomiendo totalmente. O sea, creo que es un más, gusto escucharla. en la página que sacó ahora para el Mago Entonado, está dentro, sacó en el fondo una página con suscripción mensual, ¿cierto? Como un Patreon, en donde tú pagas una mensualidad y tienes acceso a toda la información que la van a ir subiendo. Viene con ¿cómo se llama? Con Zoom por cada lunes, en donde nos van a ir como guiando en ciertas cosas que están sucediendo, pero el último curso, el de Girando las 7 llaves de la historia cósmica, está disponible ahí, en todos los idiomas. Entonces, es como la entrada, es como, si quieren acceder, pueden acceder, y se van a encontrar con ese curso, grabado sin duda, pero pueden revivirlo porque hay mucha información codificada. Así que esa es la invitación. Bien. Bueno, yo creo que con Stephanie estamos bien. En el fondo, la idea es ver los ciclos por los cuales están pasando y qué es lo que está sucediendo. También es un tema el que lo hemos hablado, el hacer cronomancia de personas que están todavía vivas. Porque en el fondo no podéis resumir, ¿cachai? Tenéis que ver en qué están nomás. Sí. Es mucho más fácil hacer cuando ya han trascendido. Pero bueno, vámonos al segundo invitado, Alberto Lhuillier, o Lhuillier, no sé. Nació el 27 de enero de 1906. En una firma galáctica codificada como 1589, luna resonante roja, trasciende el 25 de agosto del 79 en una semilla autoexistente amarilla y que la suma entre el nacimiento y la trascendencia da caminante espectral rojo de la onda encantada de la noche.
arquetipo galáctico, la sanadora. Veamos su firma galáctica, Seba. Veamos la afirmación galáctica de esta luna resonante roja, Alberto Ruz. Dice: canalizo con el fin de purificar, inspirando el flujo, sello el proceso del agua universal con el tono resonante de la sintonización. Soy guiado por el poder del nacimiento. Y es un portal de activación galáctica. Y es portal de activación galáctica. El oráculo de la luna resonante roja tiene como análogo al perro resonante, que es el KIN 150. Le guía al dragón resonante, que es el KIN 241. Tiene como antípoda la tormenta resonante, que es el KIN 59. Y su oculto es el humano resonante, que es el KIN 72. Tiene como Cicrono el 134, mago autoexistente blanco, el de Bob Marley. Tiene ahí ese, y nace en el año de la semilla autoexistente, en el anillo solar, en un Cali 18 de la luna resonante de ese anillo. Bueno, Alberto Ruz nació en Francia, en París, ¿cierto? El 27 de enero, y era hijo de un cubano. Y desde pequeño ya lo empezaron como a meter en el mundo de la política. Él tiene como una... A mí lo que me impresionó fue como la vida antes de ser antropólogo y la de después de ser antropólogo. Una vida totalmente diferente. Totalmente diferente. Y que es antropólogo, parte estudiando a los 32 años. O sea, ya en México. Ya viviendo en México. Pero sus años anteriores fueron como... están nacido en Francia, de vuelta a Cuba, se metió como en la política, conoció a su señora, se relacionó con el mundo como revolucionario de lo que es de Cuba, claro. Lo cual terminó preso y terminaron al final siendo exiliados hacia México. Y en México como que comienza su historia con el tema del mundo maya. ¿Qué fue lo que a ti te impresionó de Alberto Ruz? Alberto Ruz es... bueno, es digamos un personaje trascendental dentro del mundo de las 13 lunas, ¿cierto? Sin duda. Es quien destapó el código que claro. Digamos, nos condujo a toda esta información, ¿cierto? Él descubrió básicamente la tumba, yo creo, más importante de Mesoamérica, yo creo. Así ¿cierto? Es la y del tumba, mundo, creo que. Y del mundo, ¿no? Sí. Yo creo que es algo que todavía no sé si tenemos noción. Yo creo que hablamos de Tutankamón y todo el mundo lo conoce. Sí, claro. Pero hablamos de Pakal Botán y no sé si todo el mundo lo conoce, ¿cierto? No lo conoce. Son medias análogas, yo creo que todo el mundo conoce la lápida. Sí, la lápida es mucho más conocida. Es mucho más conocida. Sí. Y por el tema no solo de Pakal, sino que por este tema del astronauta. Del astronauta de Palenque. Exactamente. ¿cierto? Que aparece, está bueno. Bueno, hablemos un poquito de ese descubrimiento también, ¿no? De esta ruina en la península de Yucatán. Exacto. ¿Cierto? En Palenque, donde después de estudiar antropología, como bien decías, adquirir la nacionalidad, exacto. Comienza ya con sus estudios arqueológicos. Claro. Y es un momento en México donde se comienza a retomar ya todos estos vestigios de ciudades antiguas que ya se estaban descubriendo, ¿cierto? Sí, Habían claro. varias que ya estaban... Es que lo que pasa es que él entra a los 32 años, claro, en el año 38, a estudiar antropología en el Instituto Politécnico Nacional, claro. Que recién se fundaba. Es decir, en el año 38 recién empieza México a darle una preocupación sobre el tema de la antropología, y que una de las ramas de la antropología es la arqueología. Entonces, como que recién, oye, ¿sabes qué? Parece que lo que yo pienso es como que estamos en un momento en donde se están empezando a descubrir, estamos haciendo, pero tenemos que tener algún método. Claro. Entonces, él parte siendo como los primeros que empiezan a desarrollar un método para la arqueología, y esa es como la herencia, independiente que descubrió la tumba de Pakal Botán, su herencia a la arqueología es el método que se va a utilizar para las excavaciones, ¿cierto? Claro, sí. Y eso lo hace desde el minuto en que parte estudiando, porque el estudio antropológico y de arqueología es un estudio de campo. Lo vimos con Castaneda. Claro. Que tú tienes que ir al campo a hacer notas de campo, y después no es algo que tú estés en la universidad y no así, tú vayas haciendo. Entonces, claro. En ese hacer se hace Monte Albán, ¿cierto? Se va a Oaxaca, a diferentes como centros, y hace diferentes descubrimientos y encuentra diferentes cosas, hasta que en el año 48, si no me equivoco,
le dan el trabajo de irse a Palenque. Creo que es el 49, que es cuando está en semilla espectral. 49, ya. Sí. Yo ahí tengo que ya cuando se define como arqueólogo, o sea, cuando se titula, está en luna autoexistente. ¿Ya? Y hay algo que me llama mucho la atención, de que hablábamos de que cuál era el poder de esta tumba, ¿Ya? de cuando se libera, es de que hay un flujo, ¿cierto? Se activa un flujo del cual después Barón Botán canaliza, ¿no? Es como quien abre un flujo de información o de conexión, Claro, y la luna es el flujo. exacto. O sea, él adquiere en la luna 4, que es el año que acabamos de terminar, ¿cierto? Sí, 1569, le da forma ya a la arqueología, a la herramienta que va a tener para que él después, como su luna resonante, que es su kin, sí. esté en este tono 7, el tono resonante, que es de sintonizar ese flujo que es galáctico, ¿cierto? Exacto. Al final esto es básicamente un elegido para activar un flujo que viene con una información galáctica. Bueno, ahí hablando del flujo, hay algo que uno tiene que hablar sobre una gran sincronía que existe entre Alberto Rusi y Pakal Botán, que es imposible no nombrarla, es Exacto. parte de la profecía del Telectonón en cierto sentido, Claro. que es que existe una cuenta que es la cuenta larga, que es la cuenta de los mayas ancestrales, la cuenta verdadera que le dice José Argüelles, en donde Pakal Botán es un sol galáctico, ¿cierto? Es la cuenta que estaba vigente en la época en que Pakal vivió. Ujú. Pero después, cuando llegue el año 87 con la convergencia armónica, ¿cierto? Y el primer anillo solar del mago galáctico, Ujú. lo que hace la ley del tiempo a través de este tema es generar una nueva dispensación del tiempo, ¿cierto? Un nuevo tiempo, un nuevo que le... Una nueva cuenta. Una nueva cuenta, y esa cuenta se le llama la cuenta del encantamiento del sueño o la cuenta de los magos de la tierra, ¿cierto? Entonces aparece una cuenta que en el fondo lo que hace es ajustar el Ujú. tiempo natural a la realidad que estamos haciendo. Y ese tiempo es lo que yo soy guerrero cósmico, tú eres el azar cósmico, que Alberto Russell luna resonante. Claro. Pero si tú tomas esa cuenta y la llevas hacia la época de Pakal, Claro. y le sacas el kin de Pakal en base, o su firma galáctica, ¿cierto? Ah, En me base da cuenta. a la cuenta nueva, el kin de Pakal sería luna resonante, exactamente el mismo kin que la persona que lo descubrió. Eso genera como una conexión de sincronía, en el sentido de que, y confirma que la cuenta nueva está ajustada al tiempo, porque en el fondo el kin de la persona descubierta y el kin de la persona descubridor es exactamente el mismo. Y eso transforma al descubrimiento a través de los ojos de la ley del tiempo en un descubrimiento trascendental con una liberación de información que al final es un flujo, como tú decías, de información que todavía está siendo bajado. O sea, imagínate todas las personas que somos después de todo este tiempo, desde que se destapó esa lápida en el año 52, que todos los quienes también lo vinculamos con el libro de Young, de Sí, claro. sincronicidad. Porque fue en el año 52, En el mismo año. En el año 52, con respecto a este código. Claro. O sea, al final es un código que hemos ido, digamos, pulsando y somos ya bastantes personas que seguimos, digamos, esta cuenta, la Exacto. cuenta de los mayas galácticos. Yo he tenido también la oportunidad de seguir otras cuentas también, un tiempo en que seguí la cuenta larga, y había otra cuenta, me parece que una tercera de una cuenta diferente en Yucatán. Claro, Sí, hay una en Guatemala, hay una de Mexica también. Y sí, creo que todas las cuentas llevan, digamos, un mensaje y un significado. De hecho, una abuela maya una vez me dijo, la cuenta cuenta. O sea, independiente de todas las cuentas que hayan, que seguramente en Mesoamérica cada pueblo puede haber tenido su propia cuenta, es quien le hace sentido a uno, ¿cierto? Claro. Y en esta cuenta es increíble que los registros que se tienen de Pakal Botán nos lleven al mismo kin de Exacto. quien destapó su tumba. Y no solo eso, porque si tú
Si tú te vas a la fecha del descubrimiento, que fue el 15 de junio del 52, es un espejo planetario de la onda encantada de la Luna. De la Luna, O sea, claro. también hay una conexión ahí con el flujo. purificar y el purificar el trauma ancestral, porque en el fondo, Claro. cuando se abre, siempre se habla que la tumba de Pakal Botán es como una terma. Y cuando se levanta la la lápida, perdón, la información que estaba codificada en la tumba y todo lo que significaba entra, se destapa hacia la nosfera. Entonces queda esa información en la nosfera para que sea descargada. Y en ese concepto de cuándo se va a destapar la tumba, cuándo se va a empezar con el tema del fin de la profecía de los 13 cielos y los 9 infiernos, Claro. cuándo va a ser el fin del siglo, todas esas fechas numéricas tienen un código que no los vamos a entrar a ver ahora, pero en el fondo hay un código numérico que valida todo esto que estamos hablando. No es algo que suceda así, sino que hay una sincronía que están más allá. ¿Y qué le pasa a Alberto Ruz cuando hace este descubrimiento? ¿Cierto? Porque él llega como jefe de zona maya en el año 49, Claro, en Semilla Espectral, claro. ¿Y qué está transitando cuando descubre Está en la tormenta magnética? la tormenta magnética? O sea, lo transforma todo. Claro. Y no solo eso, porque no lo mencionamos mucho, pero lo mencionamos. Él tiene una vida hasta los 32 años relacionada con Cuba y después se va a estudiar antropología, se nacionaliza mexicano, se convierte en antropólogo, arqueólogo, se relaciona con los arqueólogos estadounidenses. Es más, todo lo que es la primera parte del descubrimiento o del destape de Palenque es pagado por la familia Rockefeller. Ahí es donde consigue los fondos para poder hacerlo. Hace el descubrimiento y el descubrimiento lo catapulta a ser el arqueólogo más conocido del mundo. O sea, genera un proceso de transformación brutal. La máscara de Palenque de Jade es, pero famosísima en el mundo, ¿no? Exacto, es famosísima. Y la lápida. Y la lápida también como la obra de arte más grande. Aparte, siempre nosotros creemos que las pirámides, o nos enseñaron que las pirámides son tumbas, pero en verdad hay muy pocas pirámides que son tumbas, ¿te fijáis? Claro. Y esta de Palenque, en donde está Pakal Botán y también de la Reina Roja, son tumbas, pero no es algo común. Claro. Entonces, tampoco es algo como que encontramos una pirámide y acá hay un gobernante. No es raro. Pasa solo con las personas que son muy, muy, muy importantes. O sea, Pakal tenía una... No recuerdo en qué mano tenía el cubo y en qué mano tenía la esfera. Claro. Pero, o sea, una esfera y un cubo de jade en cada mano. Claro. O sea, que representa lo absoluto, que es la esfera, y lo relativo, que es el cubo. Esa es la enseñanza. Y claro, y se transforma con esta tormenta magnética, se transforma y ya se convierte en una eminencia. Y no solo pone a Palenque como el centro arqueológico más importante del año 52, sino que en ese mismo año se descubre o se mapea lo que es el código del ADN, se hace la palabra sincronicidad. Claro. Y parte toda una serie de sincronías que están dateadas en los textos de la ley del tiempo, que la gente también puede ir a revisar y puede indagar. No nos crean lo que estamos diciendo, están los textos, pueden indagar, pero en el fondo se convierte en una eminencia y genera toda una dinastía. Incluso él está enterrado, o sea, tiene su tumba, la tiene ahí al frente de la de Pakal en conmemoración a lo que logró. Claro, el museo se llama Museo Alberto Ruz, ¿no? Exactamente. Incluso ahí están las réplicas, está todo. Lo que sí me impresionó también con el tema de los 52 fue su cumpleaños número 52, que se sincronizó. Él estuvo en el fondo a cargo de las excavaciones de Palenque entre el 49 y el 58. Claro. Y entre la semilla eléctrica, la semilla espectral, la semilla espectral y la luna resonante. Es decir, termina su proceso de excavación justo en sus 52 años. Claro, tenía 52 años cuando deja de ser jefe de zona maya. Exactamente. Y eso lo encontré súper sincrónico porque en el fondo, como el 52 fue el año del descubrimiento, el 52 es su mismo año, o sea, el mismo año de nacimiento, y además el mismo kin de Pakal Botán en la cuenta del encantamiento del sueño. Siento que el 52 estuvo como súper presente en su vida y en lo que podemos trascender de la información que él puede llegar a dar.
Claro, y el 52, digamos, claro, un número totalmente relacionado con la cuenta del encantamiento del sueño, ¿cierto? Claro, las cuatro donde encantadas. Ujú. Pero más que nada eso, yo creo que con Alberto Ruz lo importante es eso, es que en el fondo hace un cambio generacional importante en relación a lo que es la arqueología, hace este descubrimiento que para la ley del tiempo es importante, que en el fondo se genera una gran sincronía con las lunas, que en el fondo viene a hablarnos de la purificación, ¿cierto? De limpiar las cosas y del flujo de información, y que en el fondo después José Argüelles se hace muy amigo del hijo de Alberto Ruz, ¿cierto? Claro, El Coyote. el coyote. Y que y el Coyote también, él como que impulsa todo este movimiento, por un lado, por la creencia que él tiene, Ujú. pero también porque el papá de él estaba en Palenque cuando esto estaba sucediendo, era Él chico. era un niño, Era claro, un niño, el claro. niño que está ahí. Entonces también hay historia ahí por encontrar o por destapar, la verdad. Sí, y Coyote es después un impulsor del movimiento arcoíris, todo este movimiento Exacto. rainbow digamos, fomentar la armonía, el arte, la música y la conexión principalmente con el tiempo natural, digamos, de vivir, digamos, de manera más humana, ¿no? Más colectiva. Un personaje también súper importante. De hecho, creo que están haciendo una conmemoración este año Este año, sí. por no sé qué ciclo será, pero de Alberto Ruz, creo, Sí. del descubrimiento de esta tumba. Creo que son 70 años del descubrimiento, no sé, algo así, pero hay un evento que están fomentando por las redes, nos llegó a nosotros la invitación para participar. Claro. Bueno, eso por Alberto Ruz. Ujú. ¿Te parece si pasamos al siguiente? Pasemos. Bueno, el siguiente invitado en este capítulo de Cronomancia es Mahatma Gandhi, que Mahatma es un título más que un nombre, ¿cierto? Ujú. Él se llamaba Karamchand Gandhi. No, perdón, ese es el papá. No tengo el nombre, no lo tengo, creí que lo tenía. Bueno, pero Gandhi. Era largo. Era largo, sí, tenía un nombre largo. Él nació el 2 de octubre de 1869, fecha codificada por el humano planetario, ¿cierto? Trasciende el 30 de enero del 48, lo asesinan en un viento cósmico, que es la Ujú. suma de nuestros kines, de la Ujú. onda encantada del perro, que acaba de terminar, ¿cierto? Y la suma hace mago planetario, el kin de John Lennon, que también es un símbolo de paz. Ah, mira. Siempre nosotros decimos que la suma de la muerte, del nacimiento con la trascendencia, en el fondo deja como un resumen del mensaje de la persona. Ujú. Y cuando yo vi esta sincronía dije, wow, claro, el John Lennon, paz, amor, armonía, y en el fondo Gandhi, la violencia pacífica, ¿te Ah. fijáis? Bueno, arquetipo galáctico, el sabio. El sabio. Veamos su firma galáctica. El 1592, humano planetario amarillo, Mahatma Gandhi, la afirmación galáctica dice perfecciono con el fin de influenciar, produciendo la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad con el tono planetario de la manifestación. Sí. Soy guiado por el poder del fuego universal y soy portal de activación galáctica. Exactamente. Y el oráculo del humano planetario tiene como análogo a la mano planetaria, que es el 1527, le guía el sol planetario, que es el 1540, tiene como antípoda el viento planetario, que es el 1562, y como oculto la luna autoexistente, El año que se acaba de ir. el año que se acaba de ir, el 1569. Tiene como sicrono el 44, la semilla entonada de la onda encantada del sol. Nace en el anillo solar de la semilla resonante, hay doble semilla. Doble semilla, sí. En un Limi 13 de la luna eléctrica. Bien amarillo. Bien amarillo. Sí, y muy maduro. Yo creo que la vida de Gandhi, aunque hay mucha gente que puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, él mostró una forma distinta en una época en donde la guerra era el factor común denominador. Que ahora también lo es, pero con menos, quizás menos gente, pero en esa época era... Sí, fue el primero que logró, digamos, una independencia sin una guerra, con un mensaje, digamos, Claro. sin una guerra civil tan evidente, y fue promotor, digamos, de muchos mecanismos que se utilizan hasta el día de hoy Claro. para manifestarse de manera no violenta. Bueno, nace de un primer ministro
Ujú, sea, de sí, una familia un poco acomodada, ¿cierto? ujú, Lo hemos visto varias personas en Cronomancia que cuando nacen en familias acomodadas como que tienen la posibilidad claro. de hacer algún cambio trascendental. Se casa joven porque estaba ¿cómo se llama? Prometido. En India se hacían todo Los esto padres casaron tempranamente a... exactamente. Y ya en el año 88, en el 888, en el 988, Ujú, lo envían a estudiar a Londres leyes, que era como algo común en la familia acomodada. sí, En esa época, en India, había como un auge en cuanto a las leyes y los derechos, y tenemos que decir que en esa época India era una colonia británica, inglesa, inglesa. ¿cierto? Ujú, Y los ingleses tenían ahí harto que hacer, eran dueños de todo, ¿cierto? Y en el fondo él no vive mucho la discriminación cuando es joven, porque en el fondo está en una familia acomodada de un primer ministro, mm, estudia en Londres y ujú, después vuelve en el año 1891, ujú, pero no le va muy bien, porque como les digo, había muchas personas, muchos abogados, por lo que en el año 93 encuentra trabajo en Sudáfrica. Y eso claro, es un punto trascendental. En todos estos años que les dije, en el 88, en el 91 y en el 93, que es cuando se va a Londres, estudia, vuelve y se va a Sudáfrica, está transitando por años rojos. En el ya, fondo, entonces, está empezando a descubrir qué es lo que claro, está sucediendo en su vida, ¿cierto? claro, su vocación. Y viaja a Sudáfrica transitando Manos 7. Y ya estando en Sudáfrica, ¿qué es lo que le pasa? Empieza a En que, Sudáfrica ahí, bueno, ahí le pasa algo parecido que vimos en Mandela, pero claro, ahí vive la discriminación y no solamente la discriminación sobre la población africana, sino que con la población india. Entonces él claro, llega allá y claro, se hace comunidad, digamos, con todos los hindú que también estaban relacionados. Y acordarse que Sudáfrica también era una colonia británica, así que había conexión entre Sudáfrica y en- Londres, y claro. por ende habían abogados, digamos, con el marco occidental de lo que era Inglaterra, ¿cierto? Y ahí se da cuenta que, bueno, él y sus hermanos hindúes también tienen una fuerte discriminación y empieza a ejercer sus habilidades de abogado para defender, digamos, los derechos de las personas hindúes y genera ahí como un primer acercamiento con el liderazgo y la política. Ahí Mm. incluso en el año 80, en el 94, cuando está en Humano Galáctico de la Onda Encantada de la Serpiente, Ujú, funda el Partido Indio del Congreso Natal. Es claro, decir, ya empieza, él sufre una discriminación en un tren cuando está llegando. O sea, eso, sí, llega y tiene un ticket de primera clase. Recordemos que él era una persona acomodada claro. y le reclaman y lo hacen que se bajen y él le empieza A a defender su... defenderse y lo terminan golpeando. Y dice, oye, ¿sabes que esto está? Entonces empieza a juntarse con sus compatriotas indios mm, y empieza a generar todo este proceso de cambio claro, legal en lo que es Sudáfrica, que le toma mucho tiempo. sí, Está mucho tiempo y logra un montón de cosas. mm, Logra un montón de... Incluso, mira, llega a Sudáfrica en el 93, 1893, y vuelve a India en el 1915. O sea, hasta... son 20, son 22 años mm, que estuvo en India. Y en India, que en el fondo transita todos sus años blancos, ujú, ¿cierto? Y parte de sus años rojos se va a estudiar en los años rojos, después llega a India en los años rojos, hasta todos sus años blancos en Sudáfrica. Ahí participa leyes que van a pelear, empieza sus primeros tipos de manifestaciones, claro, empieza a reclamar, empieza como a aprender una forma distinta, es donde parte, adopta lo que es el Satyagraha, que es el apego o devoción a la verdad, que consistía en una protesta no violenta. claro, Eso lo hace en el 1906 estando en Sudáfrica. mm, Estudia el Bhagavad Gita, estudia a León Tolstoy, mm, que León Tolstoy tiene Semilla, que claro. dijimos también que estaba en Semilla en su Y que era ciclono, contemporáneo y se escribía mucho, y se digo. escribía Sí, mucho. Y claro, y logra muchas cosas. Y lo importante es que en Sudáfrica él mm, logra muchas cosas. sí. Pero cuando se va A la India, a la vuelve India ya. de vuelta, llegan los ingleses y le desarman todo el tema. Y eso también te genera a ti como persona
una situación, es decir, que, oye, ¿hasta dónde puedo llegar? Cambié todo de esta manera, inventé una nueva forma, lo logré, pero al final llegaron los otros y me barrieron Pero lo mío. el tiempo lo premió, digamos, madurando luego la idea que había hecho en Sudáfrica para concretarla definitivamente Eso. en la India. O sea, hablamos del humano planetario, ¿cierto? Que es la manifestación del sabio, ¿cierto? Exacto. Del humano. Y el humano en sí es, digamos, este ser vivo que vive en este planeta que tiene el libre albedrío. Exacto. Es lo que nos separa de los animales, ¿cierto? Que tenemos la capacidad de elegir. Y aquí es donde en la India el Mahatma Gandhi se transforma en un líder en pos de, digamos, la autonomía hindú, ¿cierto? Claro. O sea, lo mismo que él había vivido en Sudáfrica, ya de cierta forma empieza a manifestarlo en la India. Sobre todo, como bien decías, después de la India ya viene la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea, Claro. que son eventos, digamos, donde se hace de vital importancia, digamos, la no violencia, ¿cierto? Exacto. O sea, no se logra nada y de cierta forma lo comienza a conectar como con la sabiduría hindú también, como Exacto. con los ancestros, ¿no? Con el Bhagavad Gita, ese es como el Sí. libro que muestra como la historia, por así decirlo, de lo que es la India, de conectarse con sus raíces, Ujú. de salir un poco de lo que es esta colonia inglesa que en el fondo se quedaba con todas Con las todo. cosas, con todas las producciones. Incluso ahí es donde llega el momento trascendental en donde se hace famoso Gandhi, Claro. que en el año 1930, ¿cierto? En donde hace una caminata que se llama la Marcha de la Sal, Ujú. que es como el momento icónico de este personaje, que lo hace transitando un humano entonado Ujú. de la onda encantada de la estrella. Es decir, estamos hablando que él vuelve a India en el 1915, Claro. después de haber estado 22 años en Sudáfrica, pero recién 15 años después ya está maduro. Ujú. Ya siente que tiene el conocimiento, adopta, por ejemplo, en esa época, adoptó no ocupar más ropa occidentales, sino Ujú. que él hilaba sus propias vestimentas, Ujú. y también el tema de los ayunos, el tema de la alimentación, el vegetarianismo, era Ujú. como, hay varias cosas que tuvo que estar desarrollando hasta que pasa esto en donde se le prohíbe a las personas indias a estar en el mercado de la sal, que Claro. era el mercado más lucrativo de De la India India. entera, claro. Y él lo que hace es parte de una caminata que va desde el 12 de marzo del 1930 hasta el 6 de abril, está como casi un mes y tanto, en donde llega a las costas y toma este poco de sal diciendo que nosotros podemos trabajar haciendo la sal y mueve a todo el país a las no sé, salería, no sé cómo se llama donde se produce la sal, Claro. y ya empieza como el gobierno británico y empieza como a cachar que esta cuestión se viene dura y que no pueden ir y matar a todo el mundo porque en el fondo no están tomados del Todos. arma. Y porque están todos haciéndolo. Sí, eso es lo sabio de Gandhi, que él apunta al elemento central de la India, o sea, a Claro, algo que jamás, o sea, los británicos tenían cierto control de la economía, de la política digamos, de las materias primas que tenían claro. en la India, pero con la sal, digamos, las personas de toda la India podían acceder, digamos, porque era muy fácil. O sea, no sé si era fácil, Claro. pero, No, digamos, no, todos tenían acceso a claro. trabajarla, Y ¿cierto? estaba ahí. Es como el otro día veía algo nada que ver. Estaba Ujú. viendo un video en donde salía que Francia tenía la tercera reserva más grande de oro del mundo, Ujú. pero que en Francia no había ninguna mina de oro. Mientras que, no sé, en una colonia francesa, que todavía existe, tenían 0 oro en su reserva, pero tenían la mayor cantidad de minas de oro del mundo. Mm. Entonces, en el fondo, es el recurso natural de la tierra. Claro. Es dónde está el recurso natural de la tierra y cómo trabajarlo, Mm. y no llevárselo a otros, sino que permitir que las personas que estén ahí
funcionen. Y eso le genera a Gandhi el tema de la sal, de la caminata de la sal, le genera visibilidad. Visibilidad. Y le claro. genera también, se convierte en una autoridad importante, en tanto que él empieza a avanzar de edad y ya no puede tampoco estar en todas, sino que se juntaba todos los días a hacer charlas y tenía un montón de seguidores que estaban de acuerdo, pero que en el fondo su misión era la liberación de la India de los colonizadores. Ese era como Sí. su... Y siempre como con el fin de rescatar la sabiduría hinduista. O sea, era porque esta visión occidentalista se estaba introduciendo a una velocidad donde estaba opacando los saberes más antiguos, ¿cierto? Por eso Claro. él después cambia, ¿cierto? Su vestimenta, comienza los estudios de los sánscritos, de los libros más antiguos. A mí hay algo que me llama la atención con esta marcha a la sal es de que, como bien decías, él está transitando el humano entonado. Sí. Pero esa marcha a la sal fue, digamos, un hito que llegó a influenciar a muchos otros líderes del mundo. Y uno de esos líderes siempre que reconoció esta obra de Gandhi fue Martin Luther King, que es un humano entonado. O sea, Perfecto. justo el King donde Gandhi, digamos, estaba haciendo este gran evento. Así que... Claro, que en el fondo el tránsito de él era el King de Martin Luther King, que siempre se refería a ese momento como una inspiración. Claro. Mira, es una buena sincronía. Sí. Y esta caminata comienzan en un caminante del cielo planetario. Claro. Hasta un espejo solar. Hasta un espejo solar. Hasta un espejo solar. O sea, esta caminata que fue casi que 300 kilómetros, no sé cuánto caminaron, creo que fue bastante. Me pareció muy sincrónico que fuera justo en un caminante del cielo. Sí, que ¿no? partiera, Como que porque es la partiera. exploración. Po. Es la exploración y que la partieron, manifestación. y partieron poquito, y en el camino se fueron sumando y no sé cuánto, llegaron cientos o miles Sí, y ahí se hicieron conocidos muchos mantras que después fueron muy famosos y canciones, digamos, que después se hicieron, digamos, muy conocidas por la India entera. Tengo que él tuvo dos personajes que fueron muy influyentes. Ya. Una en algo que fue clave, que fue la desobediencia civil. Ya. O sea, él decía de que si la ley era injusta, tenía el deber de desobedecerla. Exacto. Algo así. Y esa idea la sacó de Henry Davis, que fue un norteamericano, que tenía el kin de perro rítmico. Perro rítmico, ¿ya? ¿Ya? Y después hubo una persona que él conocía en Inglaterra, que se llamaba también Henry, pero Henry Stephen. Y que él fue quien lo dio a conocer. Ya. O sea, él dio a conocer como esta imagen de Gandhi como liberador también de las colonias británicas y también como un promotor de la sabiduría antigua, de la sabiduría más hinduista. Y él fue quien trajo el vegetarianismo a Inglaterra. Entonces de ahí sacó la desobediencia civil y el vegetarianismo. Y Stephens también era un perro rítmico. O sea, estos dos grandes influyentes en Gandhi, los dos tenían el mismo kin. El mismo kin, mira. El perro rítmico. Y uno le enseñó entonces el vegetarianismo y otro le enseñó la desobediencia civil. Sí. Mira, hablando de desobediencia civil, tengo que en el 42, cuando está transitando el viento lunar, o sea, cuando ya parte de nuevo con su onda encantada roja, que porque el viento lunar es la onda encantada del dragón, lanza el movimiento Quit India, que es para echar a los británicos, y hace este llamado. Ya estamos pensando, lo de la caminata fue en el 1930, claro. ¿Cierto? O sea, 12 años después pasa ya siente que el tema de los abusos ya son muy grandes, hace este movimiento y parte el tema de la desobediencia civil y ya empieza a quedar un poco la embarrada en India. Claro. Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Claro, el 39 fue la Segunda Guerra Mundial, claro. Entonces ya estaban, la Segunda Guerra Mundial hasta el 45. Hasta 45. Pero en el fondo, ¿qué es lo que sucedía? Era que los ingleses estaban pidiendo soldados indios para ir a pelear esa guerra. Entonces eso genera ¿cómo va a ir a pelear por algo que ni siquiera está en tu lado, están al otro lado, ¿te fijáis? Hasta que
se dan cuenta o Gandhi se da cuenta de que esto es una oportunidad, por así decirlo, para poder generar esta desobediencia y llama a todos a que no vayan a la India, aunque en un principio creo que sí estuvo un poco de acuerdo con eso. Sí. No me acuerdo qué fue lo que pasó, pero hubo un cambio radical en el 42, ¿cierto? Lo cual lo lleva a que lo tomen preso. Y lo toman preso y ahí empieza la presión. Empieza la presión que dura 5 años. Él no estaba preso los 5 años, sino que estaba preso un par de años. Claro. Hasta el 5 de agosto del 47, que cae un día semilla autoexistente. Habíamos visto que la semilla es un king que aparece harto en su vida. ¿Cicrono o no? ¿No? Es Cicrono y anillo solar. ¿Cómo se llama? En un día semilla 4, que es el día en donde India consigue su independencia. Ah, mira. Él está trascendando una Tierra 9 de la onda encantada de la Luna, y ya demuestra que a través de la no violencia se pueden conseguir objetivos. Después pasa algo que es bastante complejo, que es una guerra civil interna, porque al final se separa Pakistán de India, en donde están los musulmanes, los indios musulmanes, y ahí empieza una guerra interna en donde él tenía mucha cercanía con los musulmanes, mucha cercanía con los indios, y trata de como calmar las aguas. Claro. Pero en el fondo terminan separándose en estos dos países, en India y en Pakistán, pero en el fondo logran sacar a lo que son los británicos de esta colonia y poder retomar lo que es la madre de ellos, que es su tierra. Claro, y, bueno, pasa como seguido en la historia, ¿no? De cuando hay un pueblo sometido y que gana su independencia, luego viene como una guerra civil interna, ¿no? Sí, claro. Y en este caso es la ruptura entre Pakistán y la India, y Gandhi es del lado pakistaní, claro, digamos, de ese lado de la India, y es algo que le afecta mucho, ¿cierto? Claro. Porque él quiere que haya una integración entre el mundo musulmán y el mundo, claro, hindú, y eso al final termina costándole la vida. Sí, ¿cierto? Porque es al año siguiente. Al año siguiente es cuando ¿cómo se llama esto? Un fanático hindú estaba en desacuerdo con estas políticas, donde había que echar a todos los musulmanes, termina disparándoles, ¿cierto? Y le dispara varias veces. Sí, a quemar ropa. Y lo interesante de eso, independiente de la muerte, es que él predice la muerte. Él sabe que lo van a terminar asesinando. Sí. Y dicen que él termina con sus últimas palabras diciendo Rama, que significa Dios. Que en el fondo demuestra que en el fondo lo que dicen los biógrafos es que demuestra como esa conexión que tenía con la totalidad, de que estaba seguro de que lo que estaba haciendo era un mensaje trascendental, y hoy día estamos hablando de él en un Cronomancia años después. Y lo increíble es de que se muere en un viento cósmico. En un viento cósmico, sí. O sea, es ya trascender el mensaje y transitando un viento planetario. Exacto. Que es su edad 78. Que hemos hablado siempre de la edad 26, que es cuando uno transita tu kin más antípoda, ¿cierto? Tu kin antípoda. Y que vuelves a transitar a los 78 años. Exacto. O sea, entre el 52 y el 78 hay 26 años también. 26 años, entonces muere también en su kin antípoda, ¿cierto? Exacto. Transitando su kin de viento planetario. En el día del viento cósmico. Así que ese es lo que podemos decir sobre Gandhi, un personaje trascendental, que después se va a conectar con lo que estamos estudiando para la próxima Onda Encantada, con otro personaje. Otro hindú, pero que enfrenta este problema de la independencia de otra manera. Así que de ahí, para no hacer spoiler, les digo que en la próxima Onda Encantada también va a haber algo sobre un personaje. Y los que pueden dejar en los comentarios ya un llamado a la acción, como dice YouTube. Si alguien cree que sabe quién es el próximo, pueden ver ahí, a ver quién creen que es ese personaje que estuvo contemporáneo de Gandhi. Libro 4 de la historia cósmica. Libro 4, ahí aparece, sin duda. Vamos con el último. Frida Kahlo. Esta artista mexicana conocidísima, una de las primeras feministas, como decíamos al principio. Nace el 6 de julio de 1907 como mago cristal blanco, la primera generación perdida, ¿cierto? Y trasciende el 13 de julio de 1954, recién un poquito días después de su cumpleaños, ¿cierto? En un guerrero magnético amarillo, que es mi kin que estoy transitando en estos años,
que es el kin de la suma de Balloon Botán con la Stephanie South también. Ujú. Y la suma da un perro cósmico, que también lo encontré porque en el fondo el mensaje de Frida Kahlo es como la libertad o la trascendencia del amor. Mm. Ella tiene varias historias, en el fondo estuvo casada con una persona, pero mucha infidelidad, fue una de las primeras personas que fue reconocida como lesbiana, Ujú. se pintaba ella misma de diferentes maneras, entonces tiene mucho, mucho, mucho de perro cósmico como en el global de su vida, así que quería mencionar eso. Sí. ¿Te parece si leemos la firma galáctica? Veamos, Frida Kahlo. Es el 1594, ¿cierto? Mago cristal blanco, y su afirmación galáctica dice: me dedico con el fin de encantar, universalizando la receptividad. Sello la salida de la atemporalidad con el tono cristal de la cooperación. Soy guiado por el poder de la muerte. Exacto. Y el oráculo del mago cristal tiene como análogo la serpiente cristal, que es el Kin 25. Tiene como guía el enlazador cristal, que es el Kin 246. Tiene como antípoda la semilla cristal, que es el Kin 64. Y su oculto es la mano lunar, el Kin 67. Tiene como Cicrono el 247 mano cósmica de la onda encantada del águila. Y ahí hay mucha mano porque su proceso de vida tiene mucho que ver con la sanación. Ujú. Y nace en el anillo solar de la luna entonada, en un gamma 10 de la luna cósmica. ¿Qué fue lo que te impresionó de Frida Kahlo? Frida Kahlo, uff. Frida Kahlo era alguien a quien había visto, pero no sabía mucho de la verdad. Sabía que había pintado y que era como un ícono de, claro, del feminismo y de las mujeres más influyentes del siglo XX. Pero me sorprendió la sincronía que tiene principalmente con su oráculo. Ya. Acabamos de ver el oráculo, ¿cierto? Tiene como es mago, ¿cierto? Mago cristal, y que es de la onda encantada de la noche, así que tiene Sí. este propósito del sueño, de conectarse, digamos, con este mundo más intuitivo. Y bueno, ya tiene como análogo a la serpiente cristal, que es de la onda encantada del mago, Ya. ¿cierto? O sea, como análogo ya tiene a esta serpiente que también tiene esa capacidad innata de encantar. Y Claro. pucha que encantó esta mujer. Lo que más me sorprende es su guía. Ya. Tiene como guía el enlazador cristal, enlazador de mundos cristal. Y esta maga que tiene como guía enlazador tuvo, digamos, una vida muy accidentada. Mm. O sea, una vida que, digamos, que la llevó a tener siempre que recuperarse de algún evento, ¿cierto? Algún episodio que, digamos, la llevó a, a dedicarse, digamos, a ella, ¿no? Exacto. Y que generalmente fue por circunstancia. Hay un gran accidente que ella tiene que la deja me parece que es un camión que choca Es un contra tren un tren, que te eso. choca con el bus Choca con el bus y le hace pedazos la espalda. y le rompe 3 Y, costillas, la deja. 2 años en claro, cama. 2 años en cama. Y ese evento le cambia la vida, digamos, en el sentido de que cuando está, digamos, rehabilitando, necesita hacer y el padre, digamos, le arma un taller, digamos, para que pinte, ¿no? Y este enlazador de mundos, que es la muerte, en el tono cristal, que es el guía, es de la onda encantada del águila. Ah, ya, perfecto. O sea, La creatividad. despierta la creatividad, la visión y lo que va a ser su legado. A mí lo que me impresionó de Frida Kahlo es la resiliencia, Mm, ¿cachai? La capacidad de superar lo adverso, la sí. adversidad, que tiene mucho de mago, porque en el Ujú. fondo el mago tiene este poder del encantamiento. Tú mencionaste claro, que tuvo el accidente, que el accidente lo tiene una vez que ya está adentrada en la universidad, ¿cierto? Ella viene de una familia acomodada, el papá era fotógrafo conocido, fotografiaba varias partes de México, No, era un ¿no? alemán. Ujú. Y ella estudia en un colegio en donde habían 2000 alumnos y que solo 35 eran mujeres. Entonces ya hay una ruptura ahí grande de meterse y ella tiene como un grupo de amigos que lo sigue hasta el día de su muerte, que Claro. son los cachuchas,
que en el fondo ella conversaban de política, claramente con tendencia de izquierda, pero tampoco con un desarrollo muy avanzado de lo que es la pintura, ¿te fijáis? Sino que es hasta que le pasa este accidente grave que le rompe. Bueno, ella también sufrió poliomielitis cuando era joven. Claro. Entonces también tenía una deficiencia en una de sus pies. Entonces eso también creo que fue su pierna derecha. También tenía como una cierta cojera que ella trataba de esconder, pero que también la polio es difícil de esconderla, ¿te fijáis? Claro. Después le pasa este accidente que tú decías, y ahora, mira, me estás revisando, fue un 17 de septiembre de 1925, que fue un día Tierra 12, cristal. Tierra cristal. Tierra cristal. El mismo tono, sí. Pero de la onda encantada del enlazador del guía, ¿te fijáis? Y ella está transitando en ese momento una semilla autoexistente de la onda encantada del dragón, es decir, un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Y ese nuevo inicio yo lo veo porque el papá, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Como tenían recursos y tenía que estar hospitalizada, le hace como no sé, como una estructura para que ella en la cama pueda pintar. ¿Pero qué iba a pintar? Entonces pide ella que le pongan un espejo en el techo. Ella se mira a ella misma, entonces empieza a pintarse a ella. Y muchas de las pinturas, o sea, yo creo que una de las artistas después de Van Gogh. Claro. Sí, son los grandes referentes del autorretrato. Sí. Y que en el autorretrato ella se dibuja de diferentes maneras, incluso de repente de una forma media surrealista, claro. La confunden un poco con el surrealismo. Ella siempre dijo que no era, sino que ella se pintaba en diferentes emociones. En el fondo, ella se miraba y hizo como un personaje, claro. Que mostraba ciertos momentos de su vida. Y ese es el mensaje de Frida Kahlo, en el fondo, de tener una forma en donde ella no era una gran artista, pero sí tenía esa capacidad de generar como el encantamiento y generar la receptividad a través del arte. Y hoy día su arte es atemporal sin duda, porque hasta el día de hoy día es un elemento de marketing. La foto, la imagen de Frida Kahlo en el fondo es parte de marketing. Y tenía esta conexión también con las raíces. Claro. O sea, ella siempre hablaba de las dos Fridas, ¿cierto? Sí. Estas dos personajes, que uno estaba muy ligado a su papá, ¿cierto? Porque tú hablabas de esa condición de poliomielitis. El padre también sufría de epilepsia, sí. Cuando le venían ataques y ella lo cuidaba. Entonces tuvo siempre una relación muy cercana con su padre. Después él, claro, le ayudó, como bien decías, a poner, digamos, la pintura en su vida. Pero siempre estuvo tratando de encontrar los orígenes europeos, pero también mexicanos. Claro. Y ahí donde sacó a la luz, digamos, o al mundo entero, el arte mexicano. Exactamente. El arte mexica, que la llevó inclusive a ser la primera mexicana en exponer en París. No sé si en Estados Unidos, pero fue una de las grandes. No sé si en Estados Unidos, sin duda. En Estados Unidos, o sea, vivió ya 4 años. Llevó el arte, digamos, digamos, de México y de toda la zona, yo creo, de los ancestros mexicanos al mundo entero. Sin duda. Y si tú decíamos que cuando tiene el accidente está en esta onda encantada roja, se recupera y conoce un personaje que es fundamental en su vida, que es el marido, que se llama Diego Rivera. Claro. Que Diego Rivera es un pintor. Eso. Es un pintor, pero muralista. Muralista, ¿cierto? Claro. Que es una semilla eléctrica, ¿cierto? De la onda encantada del viento, que la semilla es el antípodo del mago. ¿Y qué antípodo? Porque esos dos tienen una historia de guerra. De amor y odio. De amor y odio, y que juntos suman espejo lunar, ¿cierto? De la onda encantada de la Tierra. Pero ella está transitando cuando lo conoce y se casa con ¿cómo se llama? Con Diego Rivera. Está transitando una semilla galáctica y sigue en la onda encantada roja. Y ahí parte como con Diego Rivera, que era un pintor reconocido muralista y que físicamente también tenían una diferencia bastante grande. Se le llamaban la relación entre el elefante y la paloma, porque Diego Rivera era gordo, grande. Era grande, y la otra era menudita, era chiquitita. Pero tenían una relación esta de antípoda que se desafiaban y que
por ambos bandos tienen muchas historias de infidelidad, incluso una de esas infidelidades con una de sus hermanas, que fue la infidelidad que más que más más la afectó. Cristina. Y que ella tuvo también muchas parejas hombres, estando casado con Diego Rivera, y muchas parejas mujeres. Fue como una de las primeras lesbianas conocidas o salidas del closet, por así decirlo, abiertamente. Por lo tanto, ese es el poder del feminismo que se está dando. Pero Diego Rivera la lleva al siguiente nivel, porque él ya era un pintor conocido. Claro. Incluso en parte de sus murales, él la pinta a ella, y en parte de sus pinturas, ella la pinta, tenían como esta relación de amor y odio. Claro. Y la lleva a ser conocida, en lo que tú decías. Lleva a Europa su obra, lleva a Estados Unidos, incluso con Diego Rivera se van a Estados Unidos un par de años. Porque A Detroit también se van, a Los Ángeles, no, a California. A California creo que se van. Pero claro, ella van a vivir 4 años entre el 31 y el 34, que es cuando ella está transitando el mago planetario de la onda encantada de la serpiente hasta la luna cósmica de la onda encantada de la Tierra. Es decir, se va a ese proceso de Estados Unidos como a terminar ese proceso iniciático de pintura. Porque de ahí en adelante, ya su vida, incluso en el año 35, en el año siguiente, cuando ya vuelven a México, hace su primera exposición. Y su primera exposición la hace transitando el mago magnético, el King 14. O sea, ya empieza su fase blanca. Su fase blanca. Ya a empezar a mostrar todo lo que estuvo haciendo. Yo tengo que... ahí lo que hablabas de Diego Rivera, que es una semilla eléctrica, y que suman el espejo lunar. Sí. Ahí hay una sincronía, porque el día que se casan ¿ya? Es perro lunar. Es perro lunar, claro. Ah, sí. ¿Verdad, vos? Y el guía del perro lunar es el espejo lunar. Ah, o sea, el mismo día que se casaron, la energía que guiaba ese día es la suma de ellos dos. Y bueno, fue el desafío, ¿no? El perro lunar es el desafío de mantenerse leal y bueno, digamos que a mí sí me sorprende eso porque... por la época. Sí, más que por la época es porque fueron capaces de estar juntos. A pesar de todo eso, de esas idas y venidas, se casaron, se separaron, se volvieron a casar, pero siempre existió ese cariño y el cuidado, me parece. Obviamente no sé si será realmente así, pero terminarnos siempre preocupándose por el otro y viviendo juntos. Claro, incluso creo que, si no me equivoco, en el segundo matrimonio, cuando se separan y vuelven a estar juntos y se casan, dentro del acuerdo como entre ellos era que no iban a mantener una relación sexual íntima entre ellos, sino que era libertad. Ellos querían estar juntos. Sí. Ahora, ellos pertenecían a la élite. Sí, también, claro. hay que decirlo, a la élite también más vanguardista de la época, donde seguramente también ya había un libertinaje dentro de su entorno también. Pues, es que por eso mismo yo creo que Frida Kahlo es la figura icónica que es hoy día. Si tú, por ejemplo, dentro de las biografías que vi, me topé con una crítica al estilo artístico de ella, que en el fondo decía el tipo que ella no tenía como un arte que era muy, muy bueno, sino que se encuentran varias como errores en cuanto a su estructura, de cómo planteaba los cuadros, pero en el fondo, desde el punto de vista de la crítica de la pintura, ¿cachai? Ella era más como autodidacta, pintaba lo que sentía, claro. Y en el fondo el mensaje de ella viene plasmado de eso que tú dices, viene plasmado de libertad, viene plasmado de feminismo, viene plasmado de cultura local, cultura y momentos de dolor, momentos de gozo. En su vida se ve como que los primeros cuadros son más oscuros y los otros son más de luz. Claro. Algo parecido a lo que le pasó a Van Gogh. ¿Te acordás? Claro, le muy pasó parecido. Muy parecido. Sí, es como la versión femenina. Es como la versión femenina, pero que en el fondo, a través de este como autoestudio y de rodearse de artistas, cuando conoció creo que a Pablo Picasso cuando estaba en Francia, y este como roce con la élite, en el fondo le permitió primero mostrar su obra, que estaba plasmado de este mensaje que estamos hablando, pero segundo, hacerla famosa, en el sentido de que logró llegar a los mercados y a las obras a las exposiciones de arte más conocidas en Estados Unidos, en varias partes del mundo, y que hoy en día
es tomada como los mexicanos como una de las grandes, como la Gabriela Mistral de Chile en el Claro. arte mexicano, ¿te fijáis? Que yo me acuerdo cuando fui a Teotihuacán para el Mago Magnético, Ujú. una chica, que no me acuerdo el nombre, me lo había acordado, no me acuerdo ahora, me hizo un regalo Ujú. y me regaló un tazón de fría ¿De calo. fría? Mira. Claro, por ahí lo tengo guardado. Sí, es un Eh, ícono ella de la cultura mexicana, ¿no? y cuando viví en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, hay murales de Frida Kahlo, está todo, hay todo incluso la ropa mexicana tiene mucho hay un café que se llama Frida, Mm. es como mucho de como ese espíritu mexicano puesto, porque en el fondo te habla de la mujer empoderada. ¿Te Sí. fijáis? Te habla de la mujer y que es divertido, no sé no, divertido no es la palabra, es como eh, raro, Mm. porque nunca pudo tener hijos. Estos accidentes que le sucedió cuando era joven Claro. le permitió no tener hijos, pero por el otro lado le permitió desarrollarse como mujer lo que más pudo, siendo que tuvo acostada en hospitales por mucho tiempo por accidente, tenía una pierna con un problema más que la otra. Sí. Incluso tú me contabas sobre la última exposición De que hecho, hizo. sí, pues Cuéntame eso. no, en la última exposición que ya, digamos, cuando ya vuelve y se consolida en México y ya comienza a hacer clase ¿Ya? y, y bueno, digamos que los alumnos y todo el reconocimiento que comienza a dársela ya en la década del 50, después se definen en una gran exposición. Claro. Y en esa exposición le tenían, digamos, todas sus obras, pero ella justo se enfermó. Justo se enfermó, digamos, algo Claro. que marcaba un poco su vida, ¿no? Estar en una cama, digamos, de hospital casi. Y ella dijo, no, yo tengo que ir, o sea, esto Es importante. es importante, ¿no? Así que la trasladan con cama y todo al centro de la exposición. Y durante toda la exposición ella saludó y conversó y participó con todo el mundo, pero desde la cama. Así con ropa de cama, digamos, como ella era, yo creo. Claro. Se mostraba, digamos, yo creo, sin ningún pudor, yo creo, en lo que ella era. Eso es muy de mago, ¿no? Claro. Como un empoderamiento interno, yo creo que muy importante. Eso fue, sí, ya en la última etapa, porque al año siguiente ya fallece, en el año 54. A mí lo que también me encontré interesante es que nace y muere en la misma casa. Claro, en la En, casa en la familiar. casa azul, la casa Que ahora es familiar, el el museo. museo de Frida Kahlo. Que Mm. eso no pasa mucho. No, claro. Alguien que nace y muere en el mismo lugar físico es como raro. Lo encontré como, dije, wow. O sea, es raro encontrar una persona que le pase esto. Mm. Pero también habla mucho de esta como ancestralidad y cómo se llama, y de estar con sus raíces, ¿cachai? De decir como que ya en una época sabes que te vas a morir, sabes que estás enfermo, te vayas a ese lugar que tú lo consideráis seguro, que es donde viviste tu niñez, te fijáis, donde desarrollaste tus habilidades y conociste a tus vecinos, desarrollaste todo como un lugar súper importante, y morir ahí mismo, siento que también le da como una derivada a la vida de Frida Kahlo que es como interesante de explorar, ¿te fijáis? Porque en el fondo no es tan común. No sé, eso pues Seba. Yo creo que hasta tuvo bueno este cronomancia. Tratamos de Ujú. hacerlo también un poco más corto porque en el fondo también es mucho tiempo lo que toma todo esto. Ujú. Pero esta onda encantada de la noche que en el fondo nos trajo la abundancia, nos trajo también este sueño de poder compartir con ustedes. Y no sé si quieres decir algo más para cerrar y no... Y después pasar al análogo. El análogo de la noche es Claro. el guerrero, así que el próximo capítulo es el capítulo 16. El 16. El 16 el guerrero Exacto. y el análogo de la noche que estamos revisando ahora. Así que Eso. bien, pues terminando este castillo amarillo, madurando la cronomancia. Todo lo que Exacto. hacemos. Bueno, a todos los que nos están siguiendo, muchas gracias por ver este episodio. Nos vemos en la próxima de Encantada. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden si que tienen alguna pregunta, si tienen alguna cronomancia, alguna cosa que saben sobre los artistas que hemos estado conversando, quizás con Stephanie, con Frida. Hay muchos mexicanos que nos ven,
que nos pueden dejar en los comentarios, nos ayudan un montón porque eso ayuda y alimenta el algoritmo y también podemos compartir y conocernos un poco más. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Sebas, por venir. Nos vemos en la Onda Encantada del Guerrero, Isla Ketch.